Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ya son noches, sí, increíblemente, pero ya son noches y yo sigo aquí muy contenta de seguir compartiendo con ustedes esta información maravillosa. Hemos tenido todo un viaje, ¿no? Desde la parte de la visión de los médicos a la visión de la educación. Hemos tenido dos jóvenes aquí maravillosas, talentosas, contándonos su experiencia, aún siendo tan jóvenes, sobre este liderazgo que están teniendo en sus vidas y en la vida de otros. Y bueno, para ir cerrando nuestro día, quiero presentarles a Gabriela Blanco. Gabriela Blanco es una mujer, es madre para empezar, ¿no? Y entonces tiene la autoridad para hablarnos del tema que nos va a hablar, porque nos va a hablar de la crianza consciente y amorosa, que es algo que los papás nos hemos olvidado y estamos seguramente pasándola no tan bien en esta cuarentena porque estamos desconectados de esa parte tan importante. Gaby es una mujer que trabaja con madres y padres que desean guiar, acompañar y caminar por la vida de manera incondicional del lado de sus hijos. Imagínense qué cosa tan maravillosa. ¿Quién no quiere estar en ese lugar? Todos queremos, creo, en algún momento de nuestra vida soñamos con poder ser justo esa definición de mamá y papá. Gaby, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por tomarte de tu tiempo de familia para compartir con muchas mamis y papis este tema. Muchas gracias, Mónica. Y pues, Bueno, para ya no ser yo la protagonista de este asunto, le voy a dejar todo el micrófono a Gaby. Por favor, preguntas, respuestas, hagamos de esto algo interactivo, interactuemos y bueno, estaremos aquí atentos a lo que ustedes necesiten de información. Así que Gaby, todo tuyo el micrófono. muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Para mí es un honor. Me encanta hablar de este tema. Me considero una persona muy afortunada de haber encontrado algo que reúne como mi pasión y justamente esta experiencia de vida que he tenido como madre. Les voy a hablar un poco sobre la crianza consciente. Em, para empezar, hablar un poco de qué se trata la crianza consciente, porque pues no existe mamá o papá que no amen a sus hijos, ¿no? Entonces, em, lo que sí sabemos es que a muchas personas, bueno, yo diría que nunca he conocido ninguna mamá o papá que no nos cueste trabajo lograr que la manera en la cual interactuamos con nuestros hijos refleje ese nivel de amor que sentimos. Y entonces nos preguntamos por qué no puedo hacer las cosas de la manera que yo quisiera. Muchas veces tenemos este deseo de romper ciclos, de, de cortar ciertos comportamientos de generaciones anteriores, pero luego nos encontramos haciendo las cosas de manera parecida a la que la hicieron nuestros padres o como dijimos que nunca lo íbamos a hacer. Y la razón por la cual esto sucede muchas veces es que ese tipo de comportamientos y ese tipo de reacciones que podemos tener en la crianza vienen de un lugar inconsciente, o sea, de nuestro inconsciente. Entonces, es importante que mediante la conciencia podamos abarcar este proyecto tan importante, probablemente el proyecto más importante que vamos a tener en nuestras vidas, con conciencia. Entonces, cuando me preguntan, ok, pero en términos prácticos, ¿qué significa esto? Entonces voy a decir que en primer lugar no significa que necesitas una membresía a un gimnasio de yoga o a un espacio de meditación y necesitas solo comer orgánico y vivir vistiéndote únicamente en telas de algodón natural y etcétera. Estas cosas son lindas y se pueden lograr, pero en realidad cuando hablamos de la crianza consciente, sí hay un aspecto importante de que podamos experimentar
un estilo de vida saludable, pero en realidad a mí me gusta como dividirlo en dos partes clave. Una es que entendamos la importancia de nuestros procesos personales como madres y padres, eh, la importancia que tienen en cómo vamos a poder desempeñar este papel de mamá y papá, o cómo vamos a poder ser y estar de la manera que quisiéramos con nuestros hijos y nuestras hijas. Em, entonces, esa es una parte clave. La otra parte tiene que ver con el aprendizaje, que nos podamos abrir a aprender herramientas, técnicas, destrezas para la crianza consciente. Y en realidad, esto es más específicamente, se trata de una crianza respetuosa y una crianza amable. Ahora, cuando se trata de una crianza respetuosa, se trata de entender y reconocer cuáles son las necesidades emocionales, en este caso, más que nada emocionales, pero pues obviamente también tienen necesidades físicas, ¿no? Nuestros hijos, pero es entender estas necesidades que tienen y a partir de ese entendimiento, buscar maneras de acompañarles en la vida que van a atender esas necesidades emocionales que tienen. Entonces, bueno, primero voy a hablar un poco sobre, bueno, no sé si hasta este momento hay alguna pregunta. Ok. Bueno, entonces, si no tenemos preguntas, voy a empezar hablando sobre esta parte del yo como mamá, yo como papá. Un concepto que creo que es, para mí hay un antes y después de entenderlo, es que la madurez no es algo que logramos como naturalmente de acuerdo a los años de la vida, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre se habla de la gente inmadura o criticamos comportamientos inmaduros o lo que sea, pero yo puedo decir que en mi proceso personal sí recuerdo el momento cuando me di cuenta que aunque yo había llegado a cierta edad de vida, no significa que yo había madurado emocionalmente de acuerdo a esa edad. Entonces, ¿por qué es importante esto? Los niños tienen un sistema de alarmas que detecta si están en presencia de un adulto, una adulta maduro, ¿no? Porque nuestra madurez emocional les manda señales de que no tienen que preocuparse, que están en un espacio seguro. Entonces, para generar las condiciones necesarias para que ellos se sientan que pueden descansar en su relación con nosotros y descansar en el hogar que estamos construyendo para ellos, no es suficiente que nada más podamos sentir ese amor tan enorme y loco que sentimos que no se puede explicar. Es imposible describir ese amor, ¿no? Pero no es suficiente sentir eso. En realidad necesitamos cierto nivel de madurez para poder comunicarles de una manera que puedan entender y sentir esa madurez, ¿no? Entonces, una parte clave de la crianza consciente y del trabajo propio que tenemos que hacer es ser muy honestas y muy honestos sobre en dónde nos quedamos, en dónde nos falta todavía crecer y conocernos, y que es sin dudas necesario reconocer cuáles son nuestras heridas y qué necesitamos hacer para sanarlas, para poder ser justamente estos adultos sanos, maduros y seguros, ¿no? Para nuestros hijos. Entonces, pues, ¿cómo hacemos esto? Eso sí, cada persona va a tener su proceso individual de cómo llevarlo a cabo. Puede ser terapia, psicoterapia, psicoanálisis, maneras alternativas de terapias y de apoyo.
En realidad no hay como un camino claro que tienes que tomar, pero lo que sí es cierto es que la mayoría de las veces sí necesitamos algún acompañamiento para poder reconocer esas partes que tenemos pendientes de sanar. Una cosa que desarrollamos, que nuestro cuerpo realmente hace como un mecanismo muy sabio de protegernos, es que nos hace no ver, nos hace tener ciertos puntos ciegos con relación a nuestro dolor. Y es una manera de protegernos y que nos sirvió mucho en nuestra infancia, pero a esta altura de la vida, pues nos toca buscar una asesoría, una persona externa que nos pueda ayudar a encontrar esos puntos de dolor y generar un espacio seguro donde podemos explorarlos, porque lo que no estamos dispuestos a ver, pues no vamos a poder sanar, ¿no? Entonces, comento esto porque sabemos que la crianza y la crianza en sí es un motivo muy importante para retomar este proceso de conocernos y darnos cuenta que nos quedamos en cierto punto de crecimiento y que podemos retomar ese camino hacia la madurez y la sabiduría. Entonces, la crianza puede ser no únicamente el motivo de este proceso, pero también el detonante y el medio para este crecimiento. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando empezamos a explorar otras maneras de tratar a nuestros hijos y cuando empezamos a entender las implicaciones emocionales y los beneficios emocionales que puede tener la crianza respetuosa, la crianza amable, empezamos a sentir los efectos de lo que no recibimos en nuestras propias infancias. Y esto nos puede mover a un espacio de negación, nos puede mover a un espacio de dolor que reprimimos, entonces que sale como enojos o comportamientos que en nuestra cabeza no queremos repetir, pero que por todo lo que se está moviendo en nuestra experiencia de crianza, pues estamos actuando de manera automática. O pueden justamente convertirse en oportunidades cotidianas para justamente ver nuestras heridas y justamente ver, ouch, esto sí me cuesta trabajo. Entonces, cada vez que mediante la crianza podemos darnos cuenta que mediante nuestro hijo tenemos un espejo sobre qué sucede dentro de nosotros, mediante cada cosa que nos puede sacar de quicio, molestar, o cada cosa que hacen que sabemos en nuestra cabeza que no está mal, pero nos dimos cuenta que en 2 segundos reaccionamos de manera no muy amable o fría o distante. Estos pueden ser esos espejos que nos indican un caminito que podríamos seguir y explorar para conocernos mejor y sanarnos, ¿no? Creo que también cuando empezamos a aprender herramientas de crianza respetuosa y amable, nos damos cuenta que muchas de esas cosas que practicamos con nuestros hijos podemos practicarlas con nosotros mismos. Entonces, ahora que empiece a hablar un poco de qué se tratan esas herramientas, les voy a mencionar también cómo estas herramientas pueden servir también cuando nos hablamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y porque en realidad todos somos un montón de niños y niñas eh, caminando en cuerpos de adultos, ¿no? Adentro tenemos niñas y niños interiores y no solo tenemos una niña interior, un niño interior, tenemos nuestros adolescentes interiores, niños interiores, que necesitan todavía que se les trate como vamos a estar tratando a nuestros hijos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario antes de pasar al tema de las destrezas y las herramientas para la crianza respetuosa. Ok.
No hay preguntas. Entonces, pasando al tema de qué se trata esto del enfoque de la crianza respetuosa. Bueno, yo creo que podemos hablar un poco de qué es lo que empezamos a dejar atrás. Entonces, hay un modelo de crianza que por muchos años se promovió, que sigue siendo muy dominante en nuestra cultura, que se trata de la idea de que podemos, mediante el condicionamiento de comportamientos y la enseñanza a los niños de qué es malo y qué es bueno y cómo tienen que portarse, que aprenderán a ser buenas personas y aprenderán a ser personas responsables. Ahora, las personas que crearon este modelo, porque son varios, pero en realidad sí era un tema de, a ver, hay una pregunta, ¿a qué edad se inician estas estrategias? Estas estrategias se pueden iniciar desde que uno está esperando a un hijo, o sea, tanto como mamá o papá cuando todavía está en la panza del bebé, en cuanto a la manera en que le hablamos y empezamos a establecer la relación con ellos. Pero nunca es tarde. Entonces, eso también es importante entender porque muchas veces cuando empiezo a hablar de este enfoque y de estas herramientas, luego algunas personas con hijos un poquito mayores se preocupan y lo que es muy bonito de estas herramientas es que las destrezas, ¿no? Preparacionalmente, no solamente logre reparar las rupturas que hayamos provocado en la relación con nuestros hijos, que todos estamos provocando rupturas con nuestros hijos a diario a veces, pero logra mediante la manera en que decidimos reparar esa ruptura, en ese momento logramos estrechar la relación aún más de lo que estaba antes de la ruptura. Entonces, la respuesta aquí es a cualquier edad y si se trata de cómo hablamos con nuestros niños interiores, pues lo puede hacer cualquier persona que aún no tiene hijos también. Entonces, este modelo anterior de condicionamiento, realmente la idea era que son como, que vienen como un pizarrón blanco y nosotros tenemos que llenarlos de información y enseñarles cómo ser buenos, ¿no? Y lo que ahora entendemos y lo que entiende lo que le dicen es la psicología evolutiva o la psicología del desarrollo, lo que nos dice ahora el campo también de la neurociencia, lo que entendemos de cómo funciona todo nuestro sistema nervioso, es que no, el factor más importante para el buen desarrollo, el desarrollo pleno de un ser humano, es la calidad de su relación con sus cuidadores principales y con base en eso su capacidad de establecer relaciones sanas por el resto de su vida. ¿No? Y esto va a tener implicaciones en el ámbito personal, por supuesto, pero en el ámbito académico, en el ámbito profesional, en cualquier espacio donde entren, van a tener un referente de una relación amorosa y consciente con ellos mismos y con las personas con quienes se relacionan. Entonces, bajo este modelo empezamos a entender que muchas de las herramientas que se usan, que se dicen ser amables, porque básicamente no es pegar, ¿no? Entonces, ahora hay muchas personas que piensan que es malo pegar, ¿no? Sabemos que las nalgadas, que cualquier tipo de castigo físico, aunque sea pellizcarles o pegarles la mano, y bueno, obviamente cualquier golpe más fuerte, que todo esto no es la manera de educar a los hijos.
Ahora, hay muchas personas que todavía piensan que esto es algo aceptable sí, en algunos comportamientos. Por ejemplo, esta famosa broma, ¿no? De la chancla, ¿no? De que, pues, de la mamá mexicana y que avienta la chancla y hasta nos da mucha risa, ¿no? Ese ejemplo. Em, pero también ya hay mucha gente que reconoce que esto no es lo que quieren hacer. Y eso sí, la evidencia es clarísima, que es algo psicológicamente muy dañino. Es algo que nunca, nunca jamás queremos hacer. Em, pero a veces pensamos que entonces, en vez de ese castigo físico, voy a eh, inventar unos castigos no físicos. Y por ser castigos que no son físicos, eso significa que son amables. Aquí me refiero, por ejemplo, al tiempo fuera, ¿no? A hablarles fuertemente únicamente, ¿no? Tal vez gritar, ¿no? En vez de golpear. Entonces, cuando empezamos a aprender herramientas nuevas, nos damos cuenta que el tiempo fuera sigue siendo un castigo. Y las consecuencias que es que en realidad no son, muchas veces no son consecuencias, son castigos también. No sé, te voy a quitar tu juguete favorito si no me haces caso, ¿no? Siguen siendo condicionamientos. Yo te enseño que si tú no haces lo que yo quiero que hagas y lo que yo sé que necesitas hacer, la manera de enseñarte que debes hacer estas cosas es castigándote. Entonces, lo primero que dejamos atrás es toda esta idea de que tendríamos que castigarles para que aprendan y para que cooperen. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que primero podamos entender que los hijos nacen con un instinto fuerte de estar vinculados estrechamente con nosotros. Y nos queda claro cuando son bebés. Nos queda claro que lloran cuando se separan de la mamá, que lloran cuando se separan para ir a la escuela, que siempre quieren estar con nosotros. Pero ya no es tan obvio cuando están más grandes, pero siguen teniendo un instinto adentro que les dice, el amor que recibes de esta persona, la aprobación que recibes de esta persona, que en este caso es mamá o papá, ¿no? Cuidadores, eh, determina tu posibilidad de sobrevivir en el mundo, ¿no? Esto no es un pensamiento lógico, es un pensamiento que tienen a nivel instinto. Entonces, ellos tienen un instinto de seguirnos y de colaborar con nosotros. Lo que empieza a pasar también es que, por otro lado, desarrollan un instinto de la contravoluntad, que entonces también quieren resistirnos a veces. Cuando usamos herramientas de crianza amable y respetuosa, y cuando estamos trabajando nuestro proceso personal y nuestra madurez, estamos actuando desde y estamos practicando cómo actuar desde nuestro instinto de ser líderes. Así como la madurez no es algo que se logra naturalmente nada más porque cumplimos un año más, el liderazgo no se logra únicamente porque tuvimos un hijo. El liderazgo real de nuestros hijos, el liderazgo de nuestras familias es una destreza que tenemos que desarrollar. Entonces, cuando empezamos a actuar desde nuestro liderazgo, que es algo que todos y todas tenemos dentro, las destrezas realmente solo nos permiten algunas maneras de recordar cómo conectar con eso que tenemos dentro. Entonces, cuando estamos activando este instinto de liderazgo, activamos el instinto de seguirnos en nuestros hijos. Y es una relación que algunos investigadores le dicen la relación correcta,
porque el niño que depende de y necesita saber que tiene un adulto seguro y un líder sabio, se siente seguro y puede a partir de esa relación descansar emocionalmente y entonces poder desarrollar su creatividad, su calma, su deseo de cooperar, todas estas partes que solamente podemos desempeñar cuando nos sentimos bien emocionalmente. Y mamá y papá cuentan con tenemos como ay, se me fue, como que nuestro liderazgo se vuelve nuestro aliado principal para la crianza, ¿no? Entonces, esa es una parte. Obviamente los niños tienen cerebros inmaduros, todavía están creciendo y desarrollándose sus cerebros. Obviamente están desarrollando este otro instinto de contravoluntad que está muy bien porque se tienen que también poco a poco empezar a separar de nosotros. Entonces, no es que entonces van a ser angelitos que siempre nos hacen caso y hacen cualquier cosa que pedimos. Pero si eso es lo que queremos, eso significa que queremos adultos que vayan por la vida simplemente siendo angelitos y nunca cuestionando, ¿no? Entonces, cuando resisten, cuando no cooperan, podemos entender que no siempre tenemos que enseñarles cómo portarse, condicionar su comportamiento, que más bien tenemos que hacer el trabajo más a largo plazo de cultivar la relación, alimentar su instinto de seguirnos y nosotros, mediante nuestra madurez, ser amorosos, pacientes y generosos ante su contravoluntad y cuando resisten o cuando tienen experiencias emocionales enormes que muchas veces decimos que son berrinches o panchos, porque ese tipo de explosiones son simplemente la manera en que un niño con un cerebro desarrollado, hasta donde lo tiene desarrollado, se expresa. No es algo que les tenemos que enseñar a manejar o quitarse. Solitos, cuando se vayan desarrollando más y más y más sus cerebros, empiezan a encontrar otras maneras de expresarse, independientemente de que los condicionemos o no. Lo que sí es que si de chiquitos reprimimos su libertad de expresar y de tener estas emociones grandes, van a seguir teniendo los berrinches de adolescente y de adultos que la mayoría de nosotros todavía sufrimos y tenemos que sanar. No sé si hasta ahora hay otra pregunta. Imagino que no. Bueno, entonces otras formas que empezamos a dejar atrás de condicionar son los premios o y los castigos. Entonces ya hablé de los castigos, pero los premios son únicamente el otro lado de la moneda, ¿no? De la misma moneda. Entonces, no sé, a veces ayuda si pensamos como adultos cómo sentiríamos si, por ejemplo, yo te comparto una buena noticia. Yo te digo, ay, me acaban de dar, me acaban de promover en mi trabajo, ¿no? Ahora, podemos responder de varias formas. Una forma podría ser, ay, qué bueno, eso es lo correcto, has trabajado muy bien, eres una buena ciudadana. Eso está muy bien y es un excelente indicador. Muy bien, ¿no? O imagínate que la persona dijera, wow, ¿y cómo te sientes? Cuéntame. Ay, gracias por compartir tu noticia conmigo, me da mucho gusto. Cuéntame. Entonces, nuestros hijos, por ejemplo, si hacen un dibujo que nos quieren compartir, que hicieron para nosotros, siempre tenemos la oportunidad de comunicarles o te califico o te veo.
Entonces, de las destrezas que empezamos a desarrollar, por ejemplo, es cambiar el muy bien, qué hermoso dibujo, felicidades, eres excelente artista. Y podemos empezar a cambiarlo por, wow, gracias por compartirme esto. ¿Me quieres contar algo de tu dibujo? Y dejamos entonces que la experiencia que ellos iniciaron desde un inicio de vincularse con nosotros mediante su dibujo, termine como ellos quieran que termine y que logre esta relación con nosotros más estrecha cada vez. Porque lo que están diciendo cuando nos traen sus cosas es, veme a mí, yo quiero ser visto por ti. Y cuando respondemos con, bueno, te voy a calificar, aprenden que lo que importa es si dibujan bonito o no. Cuando la respuesta que reciben es, me encanta que me compartas tus cosas, aprenden que lo que hagan es importante para nosotros porque lo hicieron ellos. Entonces, lo que queremos empezar es cuando se nos antoja darles algún premio. ¡Ay, hiciste pipí otra vez! Ten un dulce por cada vez que hiciste pipí en la taza, ¿no? Y no en el pañal. Es entender que no es necesario y sí puede ser a corto plazo efectivo. Definitivamente. Definitivamente el condicionar funciona. O sea, si tú quieres que tu perro haga algún truco, estoy viendo una pregunta, ahorita la voy a atender. Si tú ves que tu hijo, no, bueno, si tú quieres que un perro aprenda un truco, le enseñas el truco suficientes veces dándole un premio y lo va a hacer, va a funcionar. Pero no sucedió nada para estrechar la relación entre pues, el perro y el humano con eso. Es lo mismo con los hijos. Entonces podemos lograr muchas cosas ofreciéndoles premios. Pero no logramos la parte más clave que es estrechar la relación. La pregunta aquí es cómo actuar cuando dejas a tus hijos al cuidado infantil. Bueno, esto sí va a depender muchísimo de cada caso. Creo que no voy a poder profundizar mucho por el tiempo, pero lo que sí puedo decir es que uno de los beneficios de trabajar tanto en estrechar la relación con nuestros hijos es que nos convertimos en su punto de referencia principal. Entonces ya tenemos la ventaja que sus instintos les dicen que somos su punto de referencia principal. Aparte, cuando aprovechamos esa ventaja para estrechar esa relación, lo que más les va a importar es nuestra opinión. Entonces, por ejemplo, cuando mi hija me dice, o sea, el otro día mi hija lloró en el comedor cerca de mi casa y las señoras le decían, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, ¿no? Y cuando llegamos a casa me dijo, mamá, ¿verdad que la señora, dice no llores? Cuando lloro, sí. Uh-huh. ¿Por qué? Dije, pues es que para ella no está bien llorar. Para mí está bien llorar. Cuando yo me siento triste, pienso que está bien llorar. Yo sé que es bueno para mi cuerpo, para mí, para mi corazón. ¿Tú qué opinas? ¿No? Entonces empezamos a tener una relación donde, por saber que nos interesa saber sus cosas y su vida y sus preguntas y sus cuestionamientos, pues podemos empezar a hablar. Pues sí, hay gente que piensa diferente. Entonces también podemos, si observamos algo que sabemos que por más que le decimos o a la niñera o a nuestra mamá o a quien sea que nos lo está cuidando, si sabemos que eso no se va a lograr, podemos en otros espacios tener las pláticas, ¿no?
oye, pues, ¿verdad que abuelita piensa esto? ¿Verdad que ella hace esto cuando te quiere dar un dulce siempre cuando lloras para que no llores, ¿no? Y se vuelve ya un espacio muy íntimo de cómplices que puedes tener, pero solamente va a ser duradera esa relación si estamos cultivando la relación. ¿No? Porque llega la edad donde no solo es una influencia fuerte los otros cuidadores en su vida, sino que también sus amigos en la escuela y sus maestros. Entonces, cada vez más va a ser un beneficio el tiempo que hemos invertido a lo largo de su infancia en la relación y se vuelve muy evidente en la adolescencia. Espero haber atendido la pregunta. Bueno, entonces, otra cosa que aprendemos a hacer, aparte de priorizar siempre la relación, es preguntarnos en cualquier situación donde no sabemos qué hacer, en vez de preguntarnos, ¿está bien o mal lo que está haciendo mi hijo? ¿Debo enseñarle o no? Queremos cambiarlo por la pregunta, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en este momento para la relación con mi hijo? Y eso detona otras decisiones que podemos tomar en ese momento y pensando que cuando hablamos de mi relación con mi hijo nos referimos a relación correcta, relación donde yo soy la líder amorosa, generosa, pero sabia y clara también sobre ciertos límites que necesita. En este sentido, podemos desarrollar destrezas con relación a cómo definir y establecer los límites. Em, Cuando doy un taller o una plática de límites, puede durar horas, ¿no? Entonces, en este momento no voy a poder abarcar todo, pero lo que sí puedo hacer es que los límites no son ni castigos, ni son condicionamientos o consecuencias. Los límites realmente, cuando establecemos un límite, se basa en generar las condiciones para cuidar su bienestar física, su bienestar emocional y también bienestar física y emocional de las personas en el entorno, de nuestros hijos y también en general de nuestro entorno. Es decir, no voy a permitir que rompas todos los vasos de vidrio en la casa, ¿no? La crianza consciente, la crianza amable, la crianza respetuosa no es la crianza permisiva. Entonces sí tenemos límites claros y firmes, pero desde un lugar firme y amoroso y desde un lugar empático. Ahora, esa parte de la compasión y de la empatía es clave también, ¿no? Otro ejemplo, si yo cuento que yo quería esta promoción en el trabajo y te cuento como amiga que me duele mucho que no me dieron la promoción y tú me dices, pues es que de eso se trata la vida, de los fracasos uno debe aprender a salir adelante y ser exitoso y sé que es difícil para ti, pero luego vendrá algo mejor. Piensa en positivo, ¿no? Y tú me quieres dar todos los aprendizajes que yo tendría que obtener de esa experiencia. Yo no me voy a sentir muy entendida, ¿no? Pero si ante esa experiencia tan difícil tú me dices, wow, tenías muchos deseos y mucha ilusión sobre esa promoción, ¿verdad? Ay, no, ¿y qué pasó? ¿Y no te dijeron por qué? Y si me dejas un poco de espacio y silencio para que yo decida hacer lo que necesito hacer con ese espacio, sea llorar, sea dejar salir mis voces inmaduras que quieren decir que es porque mi jefe es un tonto, todo lo que yo necesite hacer para vivir el dolor y la decepción de la frustración de lo que no pude obtener, de procesarlo para después entrar en un espacio más lógico, donde después yo misma ya tengo las respuestas dentro, ¿no? Ok, pues no fue para mí, ok. ¿Qué puedo aprender de eso? Tal vez puedo regresar y preguntar tal y, ¿no? Pero ese espacio que tenemos que prestar para
para estos momentos tan difíciles cuando no pueden tener lo que quieren nuestros hijos, cuando la vida o cuando nosotras y nosotros tenemos que ponerles un límite que les duele, tenemos que ser amables y generosos y darles el espacio para que reaccionen como necesitan reaccionar desde su cerebro que todavía se está desarrollando. Entonces, si mi hija quiere 3 galletas de las nuevas galletas increíbles que acabo de comprar, que son sus favoritas, y solo le puedo dar una, porque sé que no es bueno para ella comer 3 galletas. Ese es el límite responsable que yo le pongo. Pero yo puedo decirle, ay, ¿cómo te gustan las galletas, verdad? ¿Estuvo rica? Ay, yo también a veces me frustro cuando quiero muchas cosas y solo puedo tener una. Qué frustrante. Cuando podemos hacerle saber que no es, o sea, a veces pensamos que si les damos una explicación, no, hija, es que las galletas tienen mucha azúcar, ya te dije, es mi responsabilidad, ¿eh? Si ¿tú crees que me gusta no darte la galleta? No, no me gusta, pero es mi responsabilidad cuidarte, ¿no? Y pensamos pero lo que pasa es cuando viven estas frustraciones de las cosas en la vida que no pueden controlar, que para ellos son muchas. Todo el día están viviendo una experiencia de que los demás les dicen qué tienen que hacer y qué toca ese día, y si van a la escuela o no, y qué va a estar en su plato para comer. Entonces, cuando viven estas frustraciones de las cosas que no quieren hacer y tienen que hacer, tenemos que, y por esto aquí es tan importante que estemos haciendo nuestro trabajo personal y trabajando nuestra madurez, tenemos que saber no tomarlo personal y no reaccionar desde ese lugar eh, infantil interior que tenemos, sino conectar con nuestra sabiduría y madurez y ser generosos, respirar profundo, exhalar más largo de lo que inhalamos para que se pueda activar la parte de nuestro sistema nervioso que nos ayuda a sentirnos calmados y seguros. Y tenemos que prepararnos para lo que viene. Entonces, si por una galleta mi hija lloró media hora y me quiso pegar, está bien. No voy a dejar que me pegue, pero es una reacción perfectamente normal de una niña con un cerebro todavía no completamente desarrollado. Y es un comportamiento completamente normal que podemos esperar de un ser que tal vez ya vivió 15 frustraciones en el día que no supo expresar con sus palabras. Entonces, con la galleta le dimos el pretexto de una vez sacar todo lo que trae acumulado. Y tenemos que, desde ese lente, dejar que hagan su proceso de sanación natural. El llanto, los berrinches, las explosiones, las lágrimas, todo esto son sistemas sabios que traen dentro, programados en sus cuerpos para sanar. Y lo que queremos hacer es no interrumpirlo. Yo siempre comparo esta parte de lo que le decimos la contención emocional, darles el espacio para expresarse. Lo comparo como cuando están haciendo popó. Nunca entraríamos al baño cuando están a la mitad y decirles, no, ya, ahí, aguanta, córtalo ya, ¿no? Perdón por el ejemplo tan, no elegante y agradable, pero es así. Cuando están haciendo del baño, sabemos que están sacando algo que deben sacar y queremos que lo saquen bien y que su cuerpo haga lo que su cuerpo sabe hacer sin que nadie le diga qué hacer. Entonces, así como no les tenemos que decir, ya te tocaría hacer popó, puedes, ¿no? Si no son sus cuerpos, les dicen, tampoco podemos decir, puedes todos los días a las 5 hacer un llanto que te sane y te saque todo. No. Ellos se van a dar cuenta que por la galleta fue su oportunidad de sacar todo. Con esa decepción o esa frustración, fue suficiente para destapar.
Y lo que sí dependen, de lo que sí necesitan de nosotros es nuestra presencia, porque los seres humanos no somos seres independientes, somos seres interdependientes. Entonces, para aprender a hacer una regulación emocional, los niños necesitan tener muchas experiencias de co-regulación emocional con nosotros. Entonces, cuando van a tener esta explosión emocional, necesitan que esté a su lado un adulto seguro que está respirando de manera que logre regular su propio sistema nervioso, porque somos dos sistemas nerviosos y el sistema nervioso de nuestro hijo detecta nuestro sistema nervioso. Entonces, si podemos a su lado mandar mensajes de calma silenciosos y estar ahí y hacerles saber que no importa qué tan feo hagan, nunca van a lograr que los abandonemos. Cada vez que viven una experiencia así con nosotros, su concepto de quiénes son, de su valor y de su seguridad en su vínculo con nosotros se estrecha de una manera muy profunda y muy poderosa. Es como una dosis muy fuerte de conexión que les damos cuando ante un berrinche o una explosión les brindamos esta presencia y generosidad y contención. Estoy viendo que nos quedan 5 minutos, entonces voy a cerrar. Lo que no lo que no pude hablar como a profundidad es, bueno, en primer lugar decir que detrás de esto hay muchas destrezas a aprender, pero por haber muchas destrezas a aprender no significa que si no te las aprendes todas no puedes ser buena mamá o buen papá. Pero lo digo porque hay todo un mundo que podemos explorar de frases que nos pueden ayudar. Es que, bueno, si mi mamá a mí siempre me dijo no llores, ¿qué si digo cuando llora? ¿Sí llora? ¿O qué hago, no? Estas destrezas son las que nos dicen, mira, cuando se trata de un berrinche, un llanto, procura, por ejemplo, no hablar y nada más dar contacto visual. Hay destrezas para cómo usar el espacio de juego, el espacio de momentos agradables. Hay destrezas y herramientas que podemos aprender para los momentos difíciles, tanto para poder apapacharnos y regularnos a nosotros, porque no es fácil que te avienten la galleta en la cara porque querían del otro color, ¿no? Entonces, hay destrezas de cómo cuidarnos para poder cuidarles en esos momentos más difíciles. Y hay destrezas para justamente cómo facilitar la reparación después de haber generado la ruptura. Porque yo conozco mucho de esto, estudié de esto, asesoro a mamás y papás en esto y casi todos los días hago una cosa que sé que rompe un poquito la relación, ¿no? Entonces, tengo que tener mi estuche de herramientas llena para 2 segundos después, 5 minutos después, 1 hora después, regresar y decir, oye, ¿sabes qué? No me gusta cómo te respondí cuando me preguntaste por tus cepillos de dientes. No me gusta que te hable así. Ay, es que me vino a visitar una frustración con otra cosa y luego te hablé a ti así. Ay, me imagino que no se sintió muy bien para ti eso. Lo siento. Estoy trabajando en poder quererme más cuando pasan esas cosas para no seguirlo haciendo tanto, ¿no? Entonces, pues cierro con esto, que la crianza definitivamente no es algo automático, algo que debemos nada más sentir naturalmente. Hay mucho que podemos aprender y hacer para desarrollar más habilidades y destrezas y por ende confianza para hacer este trabajo. Muchas gracias, Gaby. Gracias porque como papás creo que tenemos una gran autoexigencia, una serie de creencias sociales sobre cómo calificarnos, ¿no? Como padres, cómo nos enjuiciamos como padres.
y nos latigamos como padres constantemente, ¿no? Y me parece fabuloso, me encantó esta forma que tienes de expresar este autocuidado personal como mujer, como mamá, como niña, adolescente y todas estas múltiples personalidades integradas en mí, ¿no? Muchas. Que si no las hacemos, el problema es que estamos poniéndolas en nuestros hijos, ¿no? Entonces, si yo no me hago cargo de mí, quiero que mi hijo se haga cargo de mí y entonces se vuelve mucho más complejo, ¿no? Yo siempre le digo a mi hija es una adolescente, ¿no? Y entonces un poco bromeo con ella y le digo, tú adolescente y yo menopáusica no es la combinación más correcta, ¿no? Pero tienes razón, te escuchaba hablar y decía, bueno, a veces no es la menopáusica, sino dos adolescentes contendiendo, ¿no? Desde su visión y su eh, momento de adolescencia, ¿no? Porque no es la mujer menopáusica, sino la adolescente que lucha con otra adolescente. Y cuánto necesitamos cada uno de nosotros hacernos cargo de nosotros mismos. Si no tuvimos la oportunidad, la fortuna, la suerte, como le querramos llamar, de haber resuelto esos temas de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud quizás, pues nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Y no existe persona que no lo merezca. Todos merecemos amor y amarnos. Así es. Y sin duda, cuando empiezas a conocerte más, te amas más, te aceptas más y entonces eres un ser más en paz contigo mismo para poder acompañar esa tarea tan fascinante que es ser mamá, que es ser papá, ¿no? Que puede cambiarnos la vida incluso, ¿no? Yo puedo decir eso de mí, a mí la llegada de mi hija me cambió la vida personal, mi vida, me hice cargo de mí en el momento en que mi hija nació y sin duda, pues con sus altas y sus bajas, la montaña rusa, el tobogán, el brincolín y todo lo demás que pueda significar, pues está siendo una aventura maravillosa, ¿no? Y sin duda, pues me regaló la oportunidad de sanarme, ¿no? Y de entender ese proceso de autocuidado y autosanación para poder, pues, ser una mejor persona para mí y para ella también. Pues, Gaby, muchísimas gracias. Gracias por tu Gracias a tiempo. ti. Gracias por mostrarnos esta manera de relacionarnos con nuestro quehacer de mamá y papá. Y también con abrir esta posibilidad de crianza para muchos niños, para muchas niñas, que como tú decías, bueno, a mí me pasó, a mí me educaron así, pero podemos, y eso es creo que una de los grandes regalos que tenemos los humanos, la posibilidad, ¿no? Siempre tenemos la posibilidad de elegir y podemos elegir hacer las cosas diferentes. Así que si tú tienes amigos, amigas, conocidos, contactos que este tema les vendría como anillo al dedo, por favor, etiquétales. Etiquétales para que puedan abrir esta posibilidad de crianza a esta forma que Gaby esta disciplina, porque además es una disciplina, hay mucha evidencia científica detrás de ella. Y si tienes niños o niñas pequeños, o de cualquier edad, porque esto lo podemos hacer de cualquier edad, y te interesa un poco más de información, puedes contactar a Gaby para que te pueda estar ofreciendo un poquito más de lo que ella hace, cuál es su quehacer, y que yo insisto, tiene toda la autoridad para hacerlo porque pues es mamá y lo lleva a la práctica, ¿no? Muchísimas gracias, Gaby, nuevamente. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes que se tomaron el tiempo para estar aquí y escucharnos. Y bueno, estemos atentos al resto de conferencias. Todavía nos falta una por el día de hoy, así que todavía tenemos un poquito de pila para seguir en este día. Y pues estaremos aquí compartiendo más información que nos permita hacer nuestro quehacer como mamá, como papá, desde un mejor lugar y sobre todo desde el amor. Que tengan muy buena noche y estamos en contacto.